Buenos días. Evaluando el Plan Decenal de Educación 2006-2015. Primera pregunta. ¿Se universalizó la educación inicial de 0 a 5 años? El Plan Decenal de Educación 2006-2015 buscó la universalización de la educación inicial para niños de 0 a 5 años, pero no logró alcanzar el 100% de cobertura al finalizar el periodo. Aún así, hubo avances significativos, especialmente en el grupo de 5 años, donde la escolarización alcanzó un 95% en el 2014. Cobertura. Se estableció que todas las instituciones que atendían a menores de 5 años debían estar autorizadas y alineadas con las políticas nacionales. Se planteó, hasta el 2015, el Ministerio de Educación incorporará al 30% de niños de 3 a 4 y de 4 a 5 años en el mismo sistema, aunque el crecimiento fue más lento en los rangos más jóvenes. Matrícula. La matrícula en educación inicial tuvo un aumento notable entre 2007 y 2015, incrementándose 1.86 veces, con una tasa bruta que pasó del 23.15% al 44.24%. En el sistema fiscal, el número de matriculados aumentó 11 veces en el mismo periodo. Participación. Se prioriza la educación inicial en la agenda política, promoviendo la gratuidad y la articulación con el sistema educativo desde edades tempranas, aunque la universalización total no se logró. La mayor visibilidad y expansión de la oferta educativa fortalecieron la participación de las familias. En general, el Plan Decenal evidenció un esfuerzo por mejorar el acceso y la calidad de la educación inicial, aunque los desafíos persistieron en la cobertura para los niños más pequeños. Pregunta 2. ¿Se universalizó la educación básica? El Plan Decenal de Educación 2006-2015 logró la universalización de la educación general básica (EGB), alcanzando una tasa neta de asistencia del 96.3% en 2015, con más de 2.5 millones de estudiantes matriculados en el sistema fiscal. A pesar del éxito en el acceso, la completación total de los 10 años de escolaridad siguió siendo un desafío debido a factores como abandono y repetición. En cuanto a la matrícula del bachillerato, aunque la meta del 75% no se alcanzó completamente en 2015, hubo un avance sustancial. La tasa neta de asistencia ajustada pasó de 50.3% en 2006 a 68.93% en 2015, y la cantidad de matriculados en Bachillerato General Unificado, BGU, se duplicó, llegando a 847.471 estudiantes en 2015. Aunque no se cumplió la meta exacta, el crecimiento progresivo de la matrícula fue reconocido como un logro importante. Pregunta número 3. ¿Se incrementó la matrícula del bachillerato al 75%? En 2014 estaba en 65.1%, según rendición de cuentas 2014 del Ministerio de Educación. El Plan Decenal de Educación 2006-2015 en Ecuador tuvo como objetivo incrementar la matrícula en el bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en edad correspondiente. Para 2014, la tasa neta de asistencia era del 65.1% y en 2015 la cifra ajustada llegó al 68.93%. Aunque no se logró el objetivo exacto, hubo un avance considerable en la ampliación del acceso al bachillerato. Durante el periodo del plan, el número de estudiantes matriculados se duplicó casi en su totalidad, pasando de 437.810 en 2007 a 847.471 en 2015. En su evaluación, el Ministerio de Educación reconoció este crecimiento como un logro importante, reflejando un progreso significativo en la educación secundaria del país. Pregunta número 4. ¿Se erradicó el analfabetismo? El Plan Decenal de Educación 2006-2015 logró reducir significativamente el analfabetismo en Ecuador, aunque no alcanzó su erradicación total. Se alfabetizó a 395.229 personas mediante
programas específicos, lo que contribuyó a la disminución de la tasa de analfabetismo del 8,6% en 2006 al 5,54% en 2015. La UNESCO reconoció estos avances, destacando el esfuerzo del país. Sin embargo, el analfabetismo siguió concentrándose en zonas rurales, poblaciones indígenas y adultos mayores, con un 25% de analfabetismo en este último grupo en 2014, lo que representa un desafío pendiente. Pregunta número 5. ¿Qué se ha hecho en educación de adultos? El Plan Decenal de Educación 2006-2015 impulsó la educación de adultos como una estrategia clave para reducir el analfabetismo y promover la continuidad educativa. Se implementaron programas de alfabetización como el proyecto de alfabetización básica para jóvenes y adultos, enfocados en personas mayores de 15 años, con atención a grupos prioritarios como adultos mayores y madres. Además, se fortalecieron los programas de educación básica para jóvenes y adultos, EBJA, y el bachillerato para adultos, con modalidades flexibles para facilitar el acceso. También se reorganizó la red de centros de educación popular permanente y la erradicación del analfabetismo fue reconocido como política 4 del Plan Decenal, demostrando el compromiso estatal, aunque no se logró eliminar por completo el analfabetismo, la reducción de su tasa y el fortalecimiento de la educación de adultos marcaron avances significativos. Pregunta número 6. ¿En qué mejoró la calidad de la educación? El Plan Decenal de Educación 2006-2015 en Ecuador promovió mejoras en la calidad educativa a través de políticas clave, como la evaluación del sistema educativo y la revalorización de la profesión docente. Se implementó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, permitiendo diagnósticos precisos mediante pruebas estandarizadas. Hubo una reforma curricular enfocada en competencias y diversidad, además de mejoras en infraestructura como la construcción de unidades educativas del milenio, UEM, la capacitación docente y el incremento de sus salarios fueron medidas para fortalecer la enseñanza. También garantizaron textos escolares gratuitos y recursos básicos para todos los estudiantes. Sin embargo, persistieron desafíos como brechas de calidad entre zonas urbanas y rurales, desigualdades en el rendimiento educativo y el impacto real de la evaluación docente en la enseñanza. Aunque los avances fueron significativos, la consolidación de una educación equitativa y de calidad quedó como un reto pendiente. Pregunta número 7. ¿Cuánto se avanzó en mejorar infraestructura y equipamiento de los planes educativos? El Plan Decenal de Educación 2006-2015 impulsó una inversión significativa en infraestructura y equipamiento educativo en Ecuador. Se construyeron las unidades educativas del milenio, con instalaciones modernas y laboratorios equipados, además de remodelaciones en colegios existentes. Se dotó a miles de centros educativos con mobiliario, tecnología y material didáctico, facilitando el acceso a recursos para el aprendizaje. Sin embargo, persistieron desafíos como el mantenimiento a largo plazo, la centralización de las UEM y la demanda creciente de infraestructura. A pesar de estos retos, el plan representó una mejoría visible en los entornos educativos del país. Pregunta número 8. ¿Qué se ha hecho en cuanto a mejorar la formación, la revalorización y el ejercicio del docente? El Plan Decenal de Educación 2006-2015 promovió la revalorización de la profesión docente mediante mejoras en formación, condiciones laborales y reconocimiento de magisterio. Se establecieron concursos de mérito y oposición para ingresar al magisterio,
junto con programas de capacitación continua para actualizar conocimientos pedagógicos. También se implementaron evaluaciones docentes, aunque generaron debate. Hubo un incremento salarial y mejoras en la estabilidad laboral y beneficios sociales. A pesar de los avances, persistieron desafíos en la formación continua y el impacto real en la enseñanza. Aunque la educación docente mejoró, su consolidación como pilar de calidad educativa siguió siendo un reto. Pregunta número 9. ¿Cómo se traduce esa mejoría en la enseñanza? El Plan Decenal de Educación 2006-2015 generó avances en la enseñanza mediante la dotación de recursos didácticos, la modernización curricular, la mejora de infraestructura y la revalorización docente, la entrega gratuita de textos escolares y la instalación de laboratorios fortalecieron el aprendizaje práctico. La actualización del currículo promovió un enfoque basado en destrezas y resolución de problemas. La construcción de unidades educativas del milenio mejoró los ambientes de aprendizaje. La profesionalización docente con concursos de méritos y capacitación buscó mejorar la calidad educativa. Como resultado, Ecuador mostró avances en pruebas estandarizadas y reducción del analfabetismo. Sin embargo, persistieron desafíos como brechas de calidad entre zonas urbanas y rurales, la implementación efectiva del currículo y factores sociales que afectaban el aprendizaje. Aunque la enseñanza mejoró, su consolidación equitativa siguió siendo un reto. Pregunta 10. ¿Se aumentó anualmente en 0,5% el presupuesto destinado a educación inicial, básica y bachillerato? El Plan Decenal de Educación 2006-2015 en Ecuador estableció como política 8 el aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB, o hasta alcanzar al menos del 6%. Esto significa que el plan buscaba que el presupuesto destinado a la educación inicial, básica y bachillerato se incrementara anualmente en un 0,5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, según la información disponible, si bien hubo un esfuerzo por aumentar la inversión en educación, no está claro si este incremento del 0,5% se cumplió estrictamente cada año hasta el 2015. Algunas fuentes indican que en promedio entre el 2009 y 2015 el gobierno destinó alrededor del 3,76% del PIB a educación inicial, básica y bachillerato. Si bien esto muestra un aumento en la inversión, no necesariamente implica un incremento anual constante del 0,5%. El objetivo final del plan era alcanzar al menos el 6% del PIB en inversión educativa. Y si bien hubo un aumento, no se alcanzó esa meta en el periodo del plan. En resumen, el plan decenal tenía como objetivo un aumento anual del 0,5% en el presupuesto para educación, pero la evidencia sugiere que, si bien hubo un incremento en la inversión, el cumplimiento estricto de este objetivo anual es incierto y la meta del 6% del PIB no se logró en el periodo del plan. Pregunta número 11. ¿Se llegó al 6% del PIB? No, no se llegó al 6% del PIB. En el presupuesto destinado a la educación inicial, básica y bachillerato al finalizar el plan decenal en 2015. La política 8 del Plan Decenal de Educación 2006-2015 estableció el objetivo de aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB o hasta alcanzar al menos del 6% para el año 2012. Aunque hubo un incremento significativo en la inversión en educación durante este periodo, gracias a un contexto económico favorable y la voluntad política, el país no alcanzó la meta del 6% del PIB. Según diversas fuentes, la inversión en educación aumentó y se sostuvo en ascenso hasta el 2014, cuando se registró la inversión más alta,
un 5,2% del total del PIB. Esta cifra fue el momento en que más se acercó a la meta del 6% del PIB. Posteriormente, a partir del 2015, la inversión disminuyó, en parte debido a la baja de los precios del petróleo.